Buenas tardes, instructor. En esta ocasión hago este video con la misión y el objetivo de presentar lo que es la solución del entregable número 3. Vamos a empezar con haciendo la lectura de la situación para introducir lo que será el problema que nos piden resolver y posteriormente explicar la solución de cada uno de ellos. Para ello, empecemos. Lectura de la situación. El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semi-elaborados como lingotes, tochos u otras piezas previamente elaborados, conformados por otros procesos como moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semi-elaborados que requieren operaciones posteriores. La máquina, herramienta más utilizada en este proceso de fabricación, es el torno. Una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo. Las medidas están expresadas en milímetros. Bien, se nos presenta un bloque con mediciones en milímetros, como se detalla en la introducción. Y pues, en base a este bloque, se nos solicitan responder 4 preguntas. La primera es calcular el perímetro de la vista frontal, o sea, de la cara. Esa parte. La segunda es calcular el área total de la pieza, o sea, toda la tercera. Es duplicar las medidas y calcular la variación porcentual en relación al perímetro, y la última es lo mismo, solo que en relación al área total. Bien, voy a empezar explicando cómo se hizo la solución del primer problema de la primera actividad, que es calcular el perímetro de la vista frontal, o sea, como dije anteriormente, esa parte de aquí. En esta ocasión lo plasmé mejor la figura, la de la cara, para que se pueda visualizar mejor y entender mejor bien, para que se pueda visualizar mejor y entender mejor. Se nos dan algunas mediciones como la parte de arriba, o que mide 8. Esa parte también mide, bueno, acá mide 24, 8, 8, 8. Hay partes que se nos dan exactamente cuánto miden o no nos dan. Por ejemplo, esta curvatura de aquel semicírculo no nos dan, pero se puede hallar, por ejemplo, bueno, se puede hallar de la siguiente manera. Como sabemos, nos dan la longitud, perdón, de este punto a este punto. Y con este dado podemos hallar lo que es el radio de esta circunferencia. Si de aquí a aquí mide 0, por ejemplo, por ende, el radio medirá su mitad de esa longitud, o sea 4, y esto aplica para ambas circunferencias, tanto de aquí como de aquí. Por eso dice, los radios de las circunferencias, de las semicircunferencias, serían 4, y ya con esto podemos hallar la longitud de la curvatura, ya que es necesario tener el radio. Aplicamos la fórmula de longitud de un semicírculo, que es el pi por el radio. En este caso, el radio es 4, que lo hacemos hallando, y el valor de pi multiplicado sería 4pi, o sea, esta curvatura de aquí con esta, ambos valen 4pi. Y ya lo que nos faltaría hallar para sacar el perímetro sería esta distancia. De aquí, esta longitud, perdón, esta longitud y esta que forma diagonal. Bien, para hallar esto, pues se aplica el teorema de Pitágoras. Se hace esto porque, bueno, tenemos como dato de este lado que si lo proyectamos aquí al costado de este lado diagonal, se puede formar un triángulo rectángulo, y la parte de abajo también nos dan de dato que es 2 justamente. Aquí, como se ve en la figura, es 2, o sea, tendríamos los catetos que son 2 y 8.
y la hipotenusa es precisamente este lado diagonal con el teorema de Pitágoras. Entonces sería así. Esta hipotenusa o ese lado sea con la raíz de los dos cuadrados de los catetos sumados, o sea, sería por igual a raíz de 88 cubos más 2 cubos que nos da como resultado raíz de 68, como que son iguales, miden raíz de 68. Y pues lo último ahora sería sumar todos los lados, ya calculados y los datos que nos han brindado en un inicio en el problema. Sumamos todo, pues nos queda 11,625 milímetros. En este caso nos sale 117,65 milímetros, calculando así el perímetro y lo que sería la situación de la primera pregunta. Ahora vamos con la segunda, que es el área total de la pieza mecanizada. Bien, aquí lo que hice fue hallar diferentes áreas, o sea, esta pieza para hallar su área total tenemos que sumar o dividir áreas y sumarlas. Para hallar el total de la pieza, en este caso lo que hice fue dividir, por ejemplo, aquí dividí la cara de la parte frontal, lo saqué y hallé su área. O sea, vamos a sacar las áreas de cada lado de la pieza y al final sumarlas. Y eso sería el total o el área total de la pieza. En este caso, primero saqué la parte frontal y lo llamé área por uno, porque si, como dije, se va a sumar más de una área, a ver, lo llamé área. Uno que vemos que es un cuadrado, pero se presentan semicírculos y trapecios. Por eso el área 1 estaría conformado por el área del cuadrado, que es el total de esta figura, restado dos veces. El área de la circunferencia, porque hay dos circunferencias, aquí una y dos, y también se le va a restar el área del trapecio que se presenta en la parte de abajo. Bien, ahora simplemente es con los datos que ya tenemos reemplazar usando las fórmulas de las áreas de las áreas. En este caso, para el área del cuadrado, que es el lado sería al cuadrado porque el lado mide 24. Este lado de aquí, de arriba, o el de acá, mide 24. Menos dos veces, porque son dos semicírculos. Dos veces multiplicado el área de la circunferencia. Recordemos que el área de la semicircunferencia es pi o radio cuadrado sobre 2. ¿Por qué circunferencia? En este caso lo hallé de esta manera. Directamente dándome como resultado cada semicircunferencia 8pi. Pero como son 2 multiplicado por 2 y se le resta el área del trapecio, que es base mayor más base menor entre paréntesis dividido entre 2 por la altura, en este caso sería 16, que es la parte de abajo o la base mayor, sumado con la base menor que nos dan acá, que es la parte de arriba. Incluso en la figura se ve la medición multiplicando por la altura, que es 8, y dividido entre 2. Operando esto nos queda en total que el área 1 o de la parte frontal, solo de la parte frontal, es 464,16 pi. En este caso voy a dejar los resultados en función de pi, para que al final, al sumar todo, me salga un resultado más cercano al ideal. Luego tenemos la parte superior de arriba. No hay problema en calcular el área porque simplemente es un cuadrado. No se presentan más figuras en el plano. Sería 24 al cuadrado. 24 al cuadrado que nos dan como resultado 576. Eso lo llamé el área 2. Ya vamos calculando dos partes. Ahora vamos con la parte lateral. Sea la parte de acá,
De aquí que se divide de la siguiente manera. Lo llamé área 3. Se conforma así dos veces el área del rectángulo, o sea, estos rectángulos rojos dos veces, sumando con el área del semicírculo. En el, en el plano se puede ver que es un rectángulo, pero pero si nos basamos en la pieza original, se puede ver que no es un rectángulo. Lo que se ve si no está como que moldeado parecido a la mitad de un cilindro, por lo que el área sería de esa parte dos veces el área del rectángulo. De estos rectángulos sumados con el área de este semicilindro de un semicilindro. Bien, simplemente tenemos que aplicar también las fórmulas, en este caso como es dos veces el área de rectángulos. Sería 2 por el lado ancho, el largo y el largo por el ancho. El lado por largo sería 24, que nos dan como dato. Aquí está 24 y el ancho que es también nos dan aquí, simplemente lo multiplicamos y luego lo sumamos el área del semicilindro, que es pi por radio por la altura. El valor de pi es natural por 4, que es el radio que ya lo tenemos en un inicio y lo hemos multiplicado por altura, que nos da resultado 24. Sumamos esto y nos da como resultado 384 más 96 pi. También le dejé en función de pi, como dije, para que pueda tener un resultado más exacto al sumar todas las áreas. Por último, tenemos la parte de la base 0. La parte de aquí abajo se nos puede apreciar en la pieza, pero si hacemos imaginación podemos darnos cuenta que si lo plasmamos a un plano 2D, nos queda de esta manera. Lo llamé área 4 dividido en áreas de rectángulos, pero para diferenciarlos los puse diferentes colores, porque no todos los rectángulos tienen iguales medidas. Lo llamé uno rectángulo rojo, rectángulo azul y rectángulo plomo. Bien, como hay dos rectángulos rojos, se multiplica por 2. Como hay dos rectángulos azules, también se multiplica por 2. Y solo hay un rectángulo plomo. Por eso nos va nada, ni un 2 y solo va 1. Bien, acá reemplazamos datos. Sería por 24 por el 4, el rectángulo rojo, que tenemos como dato aquí 24 por 4. Esta aquí, lado largo por lado ancho. El rectángulo azul sería 2 veces 24, que es el lado largo por el ancho. Ya no es cubo, sino es raíz de 68, que es precisamente este lado diagonal que está aquí. De aquí lo dejé en función de raíz y pues al final le sumo lo que sería el área del rectángulo plomo, que si es esto tenemos el lado ancho, que es 12 y el lado largo sería 24. Bien, ya teniendo todo para reemplazar, simplemente operamos y nos quedaría en total 480 más 48, raíz de 68. Y ahora lo que hacemos al final es simplemente sumar todas las áreas que hemos hallado. Pero aquí hay que agregar algo más. Lo llamé área total, lo que sería la suma de todas las áreas que hemos hallado anteriormente. Pero, pero al área 1 se multiplica por 2, porque vamos a verlo, que es la parte frontal. Bien, hay una parte frontal aquí, pero recordemos que en la parte al otro lado de la pieza también hay otra parte frontal. De igual forma y medida, que esta, por ejemplo, se multiplica por 2. Luego se le suma el área 2
que es la parte superior arriba, que es un cuadrado. En este caso, como hay, como hay lados que se repitan, de esta parte simplemente se le deja así más áreas 2 luego. Luego se le suma 2 veces el área 3, que es la parte lateral. En este caso, si verificamos la pieza, la parte lateral tiene dos partes iguales, una en el lado derecho y otra en el lado de atrás. En el lado izquierdo, por eso se multiplica por 2 al área 3 y por último se le suma el área 4, que es la parte de la base que también es independiente. O sea, no hay más partes que se repiten de igual medición que la parte de la base. Por eso no se le agrega nada al costado. Bien, como ya hemos hallado cada área, simplemente reemplazamos. Sería 2 por 464 menos 16 pi más 576 más 2 por 384 más 96 pi más 480 y más sumado a 48 por raíz 68, sumado todo y comprobado mediante una calculadora, también para asegurar que la respuesta sea la correcta. El resultado del área total de toda la pieza sería, sería 36505 milímetros cuadrado. No olvidar que cuando se trata de áreas, la unidad de medición va con un exponente 2. Por eso va milímetros al cuadrado como cuando se trata solo de áreas. Muy bien. Con esto ya resolvimos el segundo pregunta. Ahora vamos con la tercera. Dice, si duplicamos las medidas, responder las siguientes preguntas. La primera es que en porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Bien, lo que tenemos que hacer primeramente es duplicar las medidas de la parte frontal. Recordar que ya tenemos el perímetro, tenemos la medición de cada parte de la figura frontal, solo que lo hemos duplicado. O sea, la medición original que hemos tenido en un inicio. Lo multiplicamos por 2 cada parte. Pero como ya tenemos, se nos hace fácil. Simplemente multiplicamos cada medición. Por eso, por eso 2S. Y al final lo que tenemos que hacer es sumar todo eso. Y nos da como resultado 235,25 milímetros. Obviamente, bien, ahora tendríamos dos perímetros. Para hallar la variación porcentual, comparamos estos dos perímetros en relación a un porcentaje. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en este lado vamos a poner los perímetros y en el otro lado pondremos los porcentajes. Para un inicio o para el primer perímetro original que hemos hallado, que es 117,62. Vamos a suponer que es el 100%. Ahora con el nuevo perímetro mediante la duplicación de las medidas tenemos que hallar el nuevo porcentaje. Y bien, aplicando una regla de 3 simple, despejamos la variable que tenemos que hallar y nos quedaría 235,25 por 100% sobre 117,65. Resolviendo esta operación nos quedaría 200, que para hallar la variación porcentual que ya hemos hallado, el porcentaje del perímetro duplicado, quedaría así. Restamos los porcentajes para ver en cuánto varía o sería 200% menos 100%. Y eso nos quedaría al 100%, que de 100 a 200 aumenta en un 100%. Y así hallamos lo que es la variación porcentual de lo que sería el perímetro de la vista frontal, duplicando las medidas. Ahora se preguntarán por qué por 2, si es fácil.
hacemos esto simplemente tengo un cuadrado. Supongamos que en un lado mide 4. Bueno, cada lado mide 4. El perímetro sería 16. Ahora si en vez de 4 le duplicamos y le ponemos 8, el perímetro sería 32. Ahí se duplica la medida 16 a 32. Sería por 2, por eso se multiplica por 2. Ahora vamos con la segunda y última pregunta. ¿Qué sería en qué porcentaje aumenta el área total de las piezas? Aquí, como se trata de áreas, la respuesta total se multiplica por 4. Al final le explicaré por qué, a pesar que diga duplicar medidas, se multiplica por 4 el total. Lo que hicimos fue en un lado poner las áreas y en otro los porcentajes. Ponemos las áreas original que hemos sanado en un principio, que es 36,505, y abajo el área multiplicado la respuesta por cubo, que es 14,602. Supongamos que para la primera área que hemos hallado 100% y nos piden hallar la segunda. El porcentaje de ahí vamos a ver cuánto varía. Hacemos la regla de 3 simples y nos queda que el nuevo porcentaje para la nueva área es 400. Por el restamos los porcentajes. Así sabemos la variación porcentual. Notamos que es 300, cosa que entonces la variación porcentual aumenta en 300. Por esto se puede comprobar de la siguiente manera. Si tenemos un cuadrado del lado 4 y hallamos su área 16, pero si le duplicamos la medida sería 88. Sería 88 al cuadrado. Si comparamos ambas respuestas de 16 a 64, es por 4. Por esa razón, a la primera área se le multiplica el resultado por el 4 y en base a eso, el porcentaje. Y bueno, de esa manera se resolvió lo que serían las 4 preguntas respecto a la actividad entregable. Muchas gracias a todos por su atención.